Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a un programa más de Tus Derechos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy, muy interesante para todos ustedes y es la práctica de la obstetricia. Tengo el honor de tener aquí unos invitados especialísimos. Vamos a darle primero las gracias al doctor Eduardo Neri Ruz, que está aquí con nosotros. Él es presidente del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia. Muchas gracias, doctor, por estar aquí Gracias a con ustedes por la nosotros. invitación. Muchas gracias. Luego también tenemos al doctor Carlos Briones Garduño. Él es Gracias. jefe de servicio de obstetricia del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Es así, ¿verdad, doctor? Correcto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Igualmente, al contrario. Bueno, después tenemos el honor de tener aquí al doctor José Roberto Agüed. Él es exdirector del Instituto Nacional de Perinatología. Gracias, doctor. Muchas gracias. Y a la doctora Leticia de Anda Aguilar. Ella es ginecobstetra, es profesora del internado médico en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, Leti. Al contrario, muchas gracias por la Gracias por invitación, estar doctora. aquí. Muy amable. Y bueno, vamos a empezar. Nosotros en México, este programa está dedicado a las cuestiones, sobre todo el derecho a la protección de la salud. Y uno de los temas que sigue siendo importantísimo es la mortalidad materna. La mortalidad materna tiene que ver, obviamente es un problema en relación a la falta de justicia, una justicia que no les llega a todas estas madres que mueren, y además es uno de los principales problemas de salud. Doctor, usted creo que tiene un libro en relación a este específico tema, ¿es así? Así es, doctora. Y además revisé su texto y en este texto hay varias causas que provocan esta mortalidad materna. ¿Qué nos podría usted decir? Como ¿cuáles son las Claro. principales causas? Sí, a grandes rasgos hablamos de muerte materna, la que sucede en una mujer embarazada o en los 40 días del puerperio. Sin embargo, el concepto se ha extendido hasta un año después de un evento de un embarazo. La muerte la hemos clasificado todos los médicos que nos dedicamos a esto en lo que se llama la muerte directa, que está causada por complicaciones médico-quirúrgicas inherentes al evento obstétrico. Y también hablamos de muerte indirecta cuando son factores de riesgo y sobre todo comorbilidades que pueden complicar a esta mujer y llevarla a la muerte. Existe un tercer rubro de muertes no obstétricas, es decir, por ejemplo, una mujer que se accidenta en la vía pública y que no tuvo que ver directa o indirectamente nada del embarazo, sino es un evento desfavorable y entonces tiene esta situación. Hemos visto algunos casos trágicos en los que la mujer embarazada llega muy bien, va siempre a su control prenatal y de repente algo pasa y viene la mala noticia de que la mamá murió y el bebito también murió. Uno de los factores que nos han dicho es la preeclampsia, que yo no entendía muy bien a qué se refería. Doctor Neri, ¿me podría usted explicar esto? Claro, con gusto. La preeclampsia es una enfermedad que complica al embarazo con elevación de la presión principalmente. Ujú. Y tiene alteraciones en la sangre de la paciente porque el hígado empieza a funcionar mal. Es todo un conjunto de signos y de síntomas y de alteraciones de laboratorio que dan lugar a que fallen los sistemas de coagulación, Ujú, a que fallen incluso los sistemas neurológicos de las pacientes. ujú. Y más de una vez son detectados hasta muy cerca del parto Ujú. o en el parto mismo o incluso posparto y nos dan una gran sorpresa. No es lo común. Lo habitual es que durante el control prenatal, esto es las revisiones que se realizan a la mujer antes del parto y que debe de empezar desde las 8 o 9 semanas de embarazo hasta que se va a tener el nacimiento, tenemos evidencia o podemos tener evidencia al tomar la presión, los médicos tomamos la presión a las pacientes
hacemos algunas pruebas rápidas en el consultorio para ver si no están perdiendo alguna sustancia como proteínas a través de la orina o están teniendo algunas alteraciones hematológicas que podemos ver clínicamente. Es decir, clínicamente quiere decir que las vemos en el consultorio, ni siquiera necesitamos mandar al laboratorio, como es una hinchazón muy importante. A veces las pacientes durante el embarazo se pueden hinchar las mujeres, pero no es la hinchazón que se presenta tan anormal como en la preeclampsia. Entonces, este tipo de padecimientos, que es el aumento de la presión, más otras alteraciones de los diferentes órganos en la mujer, pueden dar lugar a una muerte súbita y es, como decía el doctor Brión, es una de las causas obstétricas y de la muerte directa que da lugar a que perdamos a una paciente. Y también, doctor, he visto y hemos estado leyendo que muchas mujeres sufren hemorragias. ¿Por qué se da esta situación? Que haya muerte materna por una hemorragia. Bueno, realmente los 3 factores clásicos que condicionan una muerte materna son los problemas hipertensivos, la hemorragia y la infección, y en porcentajes juegan en diversas épocas la primero, segundo, tercer lugar. La hemorragia, desgraciadamente, es de las complicaciones menos posible de controlar, porque a veces se presentan inclusive después del nacimiento del bebé. Esto nos condiciona una permanente alarma y vigilancia de lo que sucede en el trabajo de parto. Más ahora que por condiciones X que seguramente serán tratadas, la operatoria de la operación cesárea se practica con mayor frecuencia. Esto condiciona que la matriz sufra una alteración en su unión con la placenta, que se llama placenta previa, y que esto condiciona el problema hemorrágico. Nadie espera una hemorragia. Claro. Es un evento que sucede en forma intempestiva, pero al cual el médico debe siempre estar preparado para resolverla. ¿Cómo? Con todo lo necesario para poder prevenir. Es difícil, pero sí resolver el problema. Sí, porque también obviamente es un problema social, ¿no? Básicamente las personas más vulnerables, las poblaciones indígenas, son las que más sufren. Y bueno, se ha visto en las estadísticas del INEGI, ¿no? Como en los estados más pobres, como es Chiapas, como incluso es Nayarit, está en segundo lugar de problemas de muerte materna. ¿Hay algunas otras causas por las cuales se mueren las mamás? Leti. Si lo vemos es multifactorial, porque si bien están identificadas entidades como lo es la preeclampsia, la hemorragia, la sepsis, también se ha visto que pacientes que no llevan un adecuado control prenatal es un elevado número de pacientes que pueden tener complicaciones. Pero no solamente queda ahí, hoy día nos encontramos la atención que reciben estas pacientes de manera tardía. Pacientes que llegan a solicitar una atención en un medio hospitalario ya cuando van al momento del nacimiento sin haber tenido esa precaución. Durante el trabajo de parto, como bien señalaba el doctor Agüet, se pueden dar eventualidades en las cuales no se tiene la consideración de alguna otra complicación y que la falta de estructura hospitalaria a nivel infraestructura genere, pues desafortunadamente, una pérdida en una muerte materna. Pero además, si llevamos a eso, hay otra serie de condiciones que no solamente es la infraestructura, sino la falta de pericia o de conocimientos que llegan a tener las nuevas generaciones en condición de qué hacer con esos pacientes. Entonces, si lo vemos así, es multifactorial al hecho de que la falta de recursos, tanto hospitalarios como de conocimientos, pues engloban toda esta serie de dinámicas. Y de ahí que pues sea justamente el hecho de que se está buscando el control prenatal, la previsión de las pacientes en una atención oportuna, pero además el que se cuente con hospitales de alta especialidad para la atención de estas pacientes y ya no dejarlas a la atención en un hospital general que no cuente justamente con una infraestructura
tan específica como lo puede ser incluso, por ejemplo, un banco de sangre, que un banco de sangre le puede brindar mejor oportunidad de vida a una paciente que tiene una hemorragia, que tiene una preeclampsia, por todo lo que esto conlleva. Ujú. Pues, y además, muchas mujeres sufren infecciones, como decíamos, la sepsis, ¿no? Por una sepsis, ¿una mujer puede morir? Sí, por Sí, supuesto. por supuesto. Sí, sí, sí. La Sí. infección, principalmente el útero es muy sensible a la infección después de un nacimiento. Ujú, Entonces hay que ser muy cuidadosos. ujú. En algunos lugares, sobre todo cuando no se tiene acceso a los servicios médicos, las parteras, las que no conocen bien, pero tenemos parteras bien preparadas, Ujú. pero las curanderas o parteras a veces utilizan medios de fortuna entre telarañas y ceniza y todo para Ujú. ponerle o en los desgarros a la paciente, en los desgarros perineales que pueda presentar, y eso causar con más facilidad una infección. Ujú. Incluso hay bebés que mueren dentro de la madre, lo que llamamos óbito, Óbito. y algunos de ellos pueden tener complicaciones infecciosas. Y por supuesto el útero en ese momento, con todos los líquidos, cualquier infección que esté cerca Ujú. puede reproducirse y matar a una paciente. Ahora estaba usted hablando de estos desgarros, ¿no? Que hay diferentes niveles de desgarros, o cómo les Sí, llaman, correcto, hay una categorías. clasificación, Una así es, clasificación. y hay diferentes grados de Ujú, desgarros, ¿no? sí. Desde un desgarro que es únicamente la piel, como si Ujú, nosotros se nos jalara de repente en un zipper o en alguna cosa la piel y no pasa absolutamente nada, ujú, hasta cuando se puede romper el músculo ujú, que mantiene los órganos genitales en su lugar. ujú. Así es, del 1 al 4 es la... Y si estos desgarros también pueden provocar alteraciones en las funciones, no sé, para siguientes reproducciones o funciones sexuales de la mujer, ¿no? ¿Es así? Claro, claro. En la mujer hay un grupo de músculos que se conocen como grupo perineal, que rodean precisamente los orificios naturales. Ujú, Se le llama también urogenital. Estos desgarros, cuando no se reparan adecuadamente en un parto en el cual sucedieron, bueno, a lo largo de la vida de esta mujer va a tener consecuencias. ujú, Puede tener incontinencia urinaria, incontinencia fecal, problemas cuando tienen coito, cuando tienen ujú, vida sexual, ujú, porque están involucrados este grupo de músculos en eso. ujú. Entonces sí se requiere una reparación adecuada, porque el nacimiento de un bebé pues puede implicar un desgarro. Hay bebés pequeños de menos de 2.500, pero hay bebés macrosómicos que pueden desgarrar y desvirtualizar toda la anatomía de ese órgano Mm. genital de la mujer. Cuando el doctor Neri nos hablaba de óbitos, estaba yo viendo unas estadísticas del INEGI que en 1990 había 88.7 muertos por cada 100,000 niños nacidos. Actualmente, de acuerdo al INEGI, en el 2015 han disminuido los óbitos, pero de todas maneras eh, continúa habiendo 34.6 muertes, ¿no? Por cada 100,000 niños nacidos. De todas maneras sigue siendo un problema y de todas maneras una situación muy dolorosa para la familia, ¿no? Si es que la madre subsiste y que le digan que después de que el embarazo fue perfecto, que el bebito murió. Sí, una cosa es el feto que muere dentro del claustro materno Ujú, por complicaciones propias del embarazo ujú, y otro es el producto que sufre en el momento del parto y que por una mala atención pudiera condicionar una falta de oxigenación y de ahí derivar o un problema neurológico que lo imposibilitará en el futuro o bien la mortalidad del mismo. ujú, Sin duda es una tragedia, ujú. porque toda mujer embarazada lo que quiere es tener su Y un hijo en niño casa. sano, ¿no? Y el médico también. Ujú, claro. El médico que tiene frente a sí un problema de un óbito es un grave conflicto de tipo Interno, personal, personal, claro. moral y para Profesional, con el paciente. claro, claro. Porque salir a decirle a un familiar que su producto, desgraciadamente por alguna complicación, no sobrevivió, creo yo que es una situación de gran tensión De y que mucha tristeza. condiciona
una serie de reacciones en la familia y quien más sufre es el médico, a pesar de que alguna gente pensaría que pues el médico se aleja un poquito de ese sentimiento. Ujú. Creo que los obstetras seguimos siendo paternalistas Sí, qué bueno. y qué eso bueno. nos da un acercamiento hacia la mujer. Cualquier complicación la sufrimos como si fuera un familiar. Claro. Estos óbitos, ha habido historias terribles, ¿no? O bueno, como decía el doctor, puede ser que el niño nazca, pero ya nazca con alguna deficiencia. O, ¿qué nos podrías decir, Leti? Como bien comenta el doctor Agüed, se puede dar la muerte fetal durante el embarazo y que, bueno, representa una pérdida de impacto para lo que es esa familia que está esperando, pero creo que todavía es mayor el impacto cuando se llega al final del embarazo, está el trabajo de parto y ese trabajo de parto no siempre es, y hay que reconocerlo, es del todo vigilado y que se presenta una pérdida fetal. Hay que señalar que el mismo trabajo de parto, como lo es para la mamá, como lo es para el feto, significa un esfuerzo mayor. Y habrá fetos que, aun cuando durante todo el embarazo mostraron un bienestar fetal, durante el trabajo mismo se enfrentan a una condición de mayor estrés y que eso lleva a que durante el mismo trabajo de parto se pierda este producto. Pero no solamente es eso, sino de que puedo haber sido sometido a este trabajo, tener un sufrimiento fetal y que ese sufrimiento fetal le deje secuelas, que bien le lleve a que los primeros días tenga una condición todavía más complicada y que fallezca o bien que quede con secuelas. Entonces, tanto la muerte como esas secuelas que pueden dejar a un niño con una hipoxia que le genere un retraso en el crecimiento, un retraso psicomotriz, un retraso intelectual, pues es todo un impacto para esa familia, para la sociedad, incluso si lo vemos así a nivel nacional, porque son chicos que van a tener una serie de condiciones especiales que no siempre se tiene pues esa preparación cultural para aceptarlos y para poderlos integrar. Entonces, una muerte materna, una muerte fetal o un niño que queda con secuelas o una mamá que queda con secuelas después de un trabajo de parto que no siempre fue bien vigilado o que existió una eventualidad, finalmente la obstetricia tiene esa particularidad que aún con toda la vigilancia y todo se pueden presentar eventualidades que no siempre deseamos, pero que están presentes. Es algo increíble, ¿verdad? Que después de tanto desarrollo de la ciencia, después de tanto desarrollo de la medicina, sigamos siendo tan vulnerables en Así esta es. materia, ¿no? Es algo importante. Sí, Yo quisiera puntualizar un poco los números que nos dijo, doctora. sí, En realidad se llama en conjunto mortalidad perinatal. sí, Y es cierto, en los últimos años se ha disminuido. sí. Y como reportamos, esto es una relación del nacimiento y de los muertos que pueden ser óbito antes de que nazca, Ujú, o como la doctora de Anda lo manifestó, después de haber nacido porque estaba en malas condiciones, ujú, o incluso los primeros 28 días del nacimiento de un bebé ujú. dan lugar a muerte por muchas otras cosas. Ujú. Entonces, eso se reporta por 1,000 nacidos vivos. Ahorita estamos Ah, alrededor de 29 muertes, ajá, que pueden ser desde inútero o recién nacidos, por cada 1,000 nacidos. Y por por mil supuesto nacidos. que se han disminuido estas brechas, sobre todo donde no tenemos atención médica en muchos lados, Ujú, y ha ido bajando poco a poco, ¿no? Ese es ujú, el esfuerzo ujú. del De gobierno que todo está el haciendo con sistema de esto y de la salud, medicina. claro, Y se llama mortalidad perinatal, exactamente. claro. Muchas gracias. Ahora regresamos. Hola, regresamos. Estamos aquí hablando de los problemas de la obstetricia y de este derecho humano fundamental que está violentándose cuando tenemos estos problemas en México y sobre todo somos el primer lugar de chicas que se embarazan adolescentes, o sea, chicas adolescentes embarazadas. Eh, ¿Eso quiere decir que todos los métodos anticonceptivos o qué es lo que está sucediendo, que algo no está funcionando en nuestro país?
y que cada vez con mayor frecuencia nos enteramos de que hay más chicas adolescentes que no, bueno, que están practicando el sexo y que no se cuidan. Doctor, ¿qué experiencias tiene usted? Por lo general, ¿qué casos ha tenido y qué edades pues de edad de niñas? Porque hay veces que son niñas las que se embarazan. ¿Y qué casos nos podría Y relatar? el embarazo en la adolescente es un problema de salud pública. Verdaderamente es eh, muy real, muy dramático el encontrar niñas que están en inicio de su crecimiento como mujeres y que ya son portadoras de un embarazo. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Perinatología, hace 15 años, atendimos a una chica de 9 años de edad que había sido embarazada por su padre no genético, sino su Padrastro. el cual tenía relaciones previamente antes de que esta niña madurara desde el punto de vista hormonal. Ujú. La embaraza, por fortuna la madre hace un esfuerzo y demanda al esposo, al cual meten a la cárcel en la provincia. Tuvimos que operar a esta nena, tuvo una mujercita que fue donada porque ella no estaba en condiciones de hacerse De cargo ejercer de la la misma. maternidad, claro. Pero lo que impactaba más es que al día siguiente ella pedía que le llevaran una muñeca Ujú. cuando había tenido una criatura ya. Sí. Increíble. Realmente esto impacta. Y bueno, en este caso, qué suerte que la esposa de este padrastro de la nena tomó esa decisión, porque hay veces que se encubren estas relaciones de los padrastros con las hijastras, etcétera, ¿no? Por fortuna, ella acudió Ujú, a las autoridades, detuvieron al esposo que está en la cárcel ujú. y que dentro de las cosas que se dicen son la gente que son mal vistas dentro de la propia cárcel Ujú. por la actitud que han tomado contra una criatura de esa Claro, edad. terrible. Gracias por compartir esta experiencia. Doctor, ¿qué nos puede decir, doctor Briones, en relación a Bueno, qué es lo que no ha funcionado? ¿Por qué las chicas se siguen embarazando de esta manera? bueno, yo creo que en nuestro país, como en muchos, sobre todo Latinoamérica, África, Asia, lo más importante es la educación. Yo creo que estos embarazos tempranos son multifactoriales, pero están ligados al factor educativo. En nuestro país tenemos que trabajar intensamente en las escuelas sobre lo que es la educación sexual para impartir un conocimiento de la fisiología, de la anatomía y que la vida sexual es un impulso que tenemos los seres humanos y que nos van a orillar a tener actividad sexual. Esta debe ser con responsabilidad, es decir, debe ser protegida, debe ser en el tiempo adecuado y los embarazos idealmente deben ser pensados, planeados y deseados, por supuesto, para que esto Ujú. suceda. Entonces, son varios los factores, a veces la integración familiar, el núcleo, la sociedad en la que vive esta persona, el nivel cultural, a donde repito que la escuela pues juega un papel preponderante en esta situación. Tenemos todavía mucho que hacer. En nuestro Y país actualmente tenemos 1 de cada 5 nacimientos es de una mujer de 19 años o menor. Entonces tenemos que trabajar. Si en nuestro país nacen 2.4 millones de niños cada año y pensamos que una quinta parte son de mujeres adolescentes, pues esto tiene muchos impactos sociales, políticos, económicos, que tenemos que tomar en cuenta, porque una mujer, una niña no está preparada para la maternidad, ni mucho menos para educar a un bebé, y claro, entonces va a traer problemas sociales que son muy muy importantes, importantes. claro, claro. Yo quisiera puntualizar que debemos entender que no hay embarazo sin riesgo. Una mujer joven, una mujer sana tiene un riesgo pequeño, una probabilidad baja de complicarse, pero una mujer añosa o una mujer enferma, pues esta posibilidad se incrementa mucho. Y entonces esto es importante.
los extremos de la vida reproductiva como la adolescente o la mujer añosa que ahora también vivimos, porque van postergando la maternidad, pues dan dando origen a diferentes causas. Sí, la naturaleza, al fin y al cabo, es muy sabia, ¿verdad, doctor? Así es. ¿No? Hay que tener a los chamacos jóvenes, pero sanas, ¿verdad? Y maduras, ¿no? Otro de los grandes problemas de salud y en relación con los temas que ustedes manejan es el abuso de las cesáreas, ¿no? Por ejemplo, también en América Latina estaba yo viendo que también ocupamos el horrendo primer lugar en cesáreas, usted me lo dirá ahorita, doctor, y además que una cesárea en México cuesta 5 veces más que un parto. 5 veces más. Entonces, a las aseguradoras pues les conviene mucho mejor convencer a los obstetras a realizar cesáreas. ¿Es así? Yo creo que son varios los factores. Por supuesto que ocupamos uno de los primeros lugares en el continente, sin embargo, no somos el primero. ¿No? Nos gana Brasil, Ujú, un poquito más arriba, Venezuela, a pesar de sus problemas, también está teniendo muchos, y después creo que estemos nosotros. ujú. A niveles privados se llega a ver cantidades hasta de un 80% de los nacimientos por vía cesárea, lo cual es mucho más caro, por supuesto, y mucho más riesgoso. Hoy por hoy, a pesar de que tenemos mejores anestesias, mejores quirófanos, mejores materiales de sutura, el operar a una paciente que no lo necesita para poder tener un nacimiento, bueno, pues aumenta unas 20 o 25 veces el riesgo inclusive de muerte de la paciente. ¿Y qué sucede? Que una vez que una gente ha tenido cesárea, y esto se decía hace mucho, pero hay muchos médicos que persisten en ese pensamiento. Una vez cesárea, siempre cesárea, lo cual hoy por hoy no es No cierto. es así. Pero mucha gente, como tiene un seguro que le paga la atención de nacimiento, pues háganle otra vez cesárea. Ujú. Y estas personas que tienen cesáreas repetidas tienen un altísimo riesgo de presentar una placenta previa, Ujú. como lo dijo, o un acretismo placentario, que es una adherencia anormal de la placenta al útero. Como el doctor Agüed lo dijo hace un rato, ¿sí? Se Ujú. puede presentar justamente esto como causa de hemorragia que dé lugar a la muerte. Ujú. Y una más, seguramente que la influencia cultural que tienen nuestras mujeres, Ujú. oyen que la princesa del Saba tuvo su nacimiento por cesárea y ellas quieren también ser como la princesa de Saba, ¿sí? Ujú. Hágame una cesárea. Es decir, hay gente que llega pidiéndolo socialmente o le tienen miedo a los dolores del parto, porque así entre ellas lo dicen, es dolorosísimo, y la cesárea no te duele nada. Ujú. Entonces, las pacientes también han tenido mucho que ver. La programación en los nacimientos, pues que nazca el día del cumpleaños de mi mamá, porque así las festejamos a los dos. No le echaría yo solo la culpa a la atención médica, el aumento de las cesáreas, sino de varios factores: el financiero de los seguros, el Ujú. social de las pacientes Ujú. y ocasionalmente la facilidad técnica. Para nosotros es mucho más fácil hacer una cesárea que Mucho atender más, un parto. claro, porque además como que a los médicos les daba, bueno, a los obstetras, no a ustedes ni a ninguno de sus amigos, pero les daba flojera a algunos estar esperando las horas de que se vaya abriendo. ¿Cómo se llama esto, Leti? La dilatación, La el dilatación. borramiento y las modificaciones pélvicas. Y pues sí, es cierto, es muchísimo más cómodo, por decirlo de alguna manera, que se establezca, como dice el doctor Neri, una fecha por conveniencia, por gustos. Incluso nos hemos encontrado en esa diversidad de situaciones, pacientes que llegan porque hasta la influencia de la luna y que el signo y que no sea Capricornio, cosas tan Y ahora con esto inverosímiles. de las dulas, o cómo se llaman, que están muy de moda, ahora las mamás modernas que quieren volver a regresar a tener sus partos como con velas y con música, etcétera. ¿Qué opinas de esto, Leti? Bien, pueden tener el beneficio de acercar a las mujeres, como bien decía el doctor Neri, a algo más fisiológico, a perder ese miedo, pero nos estamos yendo al extremo donde una dula, que es una orientadora o es alguien que asiste a la mujer durante el trabajo de parto, puede tomar decisiones. Incluso a veces llega la imposición de decir no un bloqueo, no una analgesia, no una solución, porque vamos a llevar a cabo un parto fisiológico. O bien el decir no ponemos ninguna canalización, no oxitocina, no nada,
médico a fin de que todo sea lo más natural y que en ocasiones puede ser favorable, pero no siempre va a un criterio médico vinculado. Entonces aquí tenemos que tener ese equilibrio entre la participación de la dula como apoyo a la mujer en un trabajo de parto y la participación del obstetra con el conocimiento que tiene de lo que es la fisiología del trabajo de parto, Claro. que es toda una ciencia Claro. en la cual pues hay que tener justamente el cuidado de no abusar ni de un lado ni del otro. Entonces, creo yo que es un tema así de controversia. O ya no está de moda que los bebés nazcan en las albercas, en el agua, doctor. Es decir, estamos un grupo charlando de este Sí. tema. Quisiera ir un poquitito atrás Sí, doctor. en la cosa del embarazo en la adolescente, Sí. porque si cronológicamente adolescencia es hasta los 19 años, el comportamiento de una criatura de 9 años al de una de 19 es totalmente diferente. Es verdad. Entonces, la clasificación de adolescente grupo 1, que va de los 9 a los 16 años, contemplando la del grupo 2, que va de los 7 en adelante, el comportamiento es totalmente diferente. Por eso las cifras a veces se abultan demasiado. Pero el embarazo de muy alto riesgo es del grupo 1, menores de 16 años, donde sí hemos visto un incremento. Muy bien. En relación a la moda de la atención obstétrica, creo yo que es como si viviera don Luis Castelazo en 1967. Él publicó en la gineco-obstetricia número 1 del Seguro Social que de cada 100 pacientes se operaban 2.7. Vamos a suponer, 3 pacientes requerían cesárea y 97 tenían el parto natural. En la actualidad, a pesar de que se trata de no abusar de la operación, las cifras, tanto institucionales como privadas, se han elevado brutalmente. Las oficiales no andan en 15, andan en 35 y en 40. Y cada año tienden a incrementarse porque ya hay pacientes con cesárea anterior. Pero las privadas es brutal. Brutal. Andan por encima del 80%. Y hay médicos que desde el principio le dicen a su paciente, yo no atiendo partos, yo te opero, y tienen días quirúrgicos. Claro. Un día de la semana. Muy cómodos. Muy cómodo, en donde realizan un procedimiento quirúrgico que no está exento de riesgo, como dice el doctor Neri. La mortalidad se multiplica brutalmente y las complicaciones. Claro, claro. Los seguros tienen parte de la culpa. De la culpa. ¿Por qué? Porque pagan una cesárea, que en términos generales un cirujano entrenado les parece bien 1 hora, hora y cuarto. Bueno, hay algunos que corren tras el glóbulo rojo y tardan en un turno al otro de enfermería, pero vamos a hablar de 1 hora a lo que es un trabajo de parto natural, que puede ser entre 6 y 8 horas. La cesárea es programada, el trabajo de parto no es programado, es espontáneo. Claro. Entonces esa comodidad ha incrementado, más otros factores, indudablemente. Cambios de criterio de manejo. Antes el parto pélvico lo atendíamos por vía vaginal. En la actualidad, obviamente no. El embarazo gemelar también era factible atenderlo en algunas ocasiones por vía natural. Ahorita, embarazo gemelar jamás se atiende a menos de que venga en forma explosiva y que no alcance la paciente a llegar. ¿Me entiendes? Son una serie de factores que tenemos que reflexionar si eso es lo correcto o tenemos que marcar hasta aquí y vamos a reconsiderar. Claro. Usted me preguntó en el parto en alberca. Yo no lo practico, no voy de acuerdo con él y creo yo que las gentes que lo realizan habrán encontrado factores que alivien el dolor de la mujer
y que hagan que el producto nazca en buenas condiciones. No tengo experiencia, no Ya. puedo opinar de Ya, muy bien. Pues bueno, hay otro tema que me inquieta mucho y quiero tratar con ustedes, porque he visto la cantidad de reacciones en contra, sobre todo de la comunidad médica, y es este concepto que se llama violencia obstétrica. Yo he tenido algunos ejemplos, por ejemplo, en Chiapas, cuando sin autorización de las mujeres indígenas se les coloca un DIU sin su permiso, violentándole todos sus derechos humanos, ¿no? Y a eso podríamos denominarle violencia obstétrica. Es violencia obstétrica, por ejemplo, el subirse encima de la panza, o como le dicen ustedes, la panza, Cristel, ¿no? y La luego maniobra de Cristel. empezar a empujar y a presionar para que el bebito salga. Quisiera saber su opinión, doctor. Bueno, mi opinión es que quizá sí es una realidad la violencia obstétrica y en algunos lugares de nuestro país es muy evidente. Sin embargo, es un tema que también se ha exagerado y se ha mal entendido, porque si bien puede ser el Cristeller o hacer una episiotomía o la misma operación cesárea pudiera considerarse una violencia, se tiene que tomar en el contexto de cuáles son las indicaciones. Es decir, todo en la medicina tiene un porqué y lo hemos aprendido a través del tiempo. El dejar a una mujer en ayuno, en ponerle una solución en una vena para asegurar una vía permeable y poder poner un medicamento, tomar una muestra de laboratorio, el hacer un aseo vulvogenital, ¿sí? El que no esté en un hospital del sector salud del familiar, porque no es prácticamente posible el que tuviéramos a todos los familiares, el que la paciente tenga que tener una posición específica para la atención del parto. Todo esto se ha malinterpretado y tiene una razón de ser. Si bien existe a veces maltrato, que eso sería violencia obstétrica con la mujer, con la forma de conducirse, de hablarle, de decirle o bien de proponerle, en la actualidad yo creo que los hospitales, que son en su inmensa mayoría del sector salud, pues mantenemos un respeto, una ética por las pacientes, tenemos que explicarles el porqué de todas las acciones que vamos a tomar. Entonces yo creo que tendríamos que analizar esto detenidamente. Quizás lo que ha faltado es más comunicación, ¿no? Así es. Bueno, Yo ya creo es que además las mujeres están, mujeres embarazadas, y además por las hormonas, somos más sensibles, ¿no? Y estamos, sobre todo embarazadas, estamos sumamente sensibles. Y cualquier gritito que nos eche el médico, pues Por ya. ejemplo, la misma bloqueo peridural, la misma anestesia obstétrica, a veces se puede tomar como una violencia, sin embargo, la analgesia es precisamente para permitirle a una mujer estar en su trabajo de parto con mayor comodidad o con menor incomodidad en el trabajo de parto y poderlo tolerar. Claro. A veces el que se desespera el paciente, se desespera el médico y la familia, eso precipita a veces tomar decisiones como ya operarla, porque todo el mundo está presionando, todo el mundo está diciendo, y a veces no es la mejor Y decisión. las decisiones tienen que tomarse de manera serena, ¿verdad? Claro. Ante todo. ¿Usted qué opina de la violencia obstétrica? La terminología nos hace mucho mal. Ujú, Esto es, decir violencia ujú. quiere decir La agresión. o intentan hacer que el médico llegó a violentar, a violar, a golpear, a lastimar a la paciente, lo cual nunca hacemos. Esto es, los médicos, tal vez por errores o tal vez por falta de pericia, cometamos errores, pero nunca vamos a la violencia. Ujú. Este término generado, yo siento, de algunos grupos sociales, principalmente de mujeres que ni siquiera han vivido la ausencia de servicios médicos como sí los tienen las personas en nuestros lugares más pobres del país, pero a lo que van es que se les debe de retribuir. Ellas, la gente, me voy a expresamente hablar de Gire, que es quien lo sacó más que otra cosa, Ujú. lo que quieren es que Esto se de les dé Gire, dinero, que ¿quién se es? les... ¿Quiénes son Gire? Este grupo Es una organización no gubernamental.
Ujú. que va en función un de nombre, reproductiva. no recuerdo ahorita justamente lo Ujú, que es, pero es, ujú. tratan de defender los derechos de las mujeres, lo cual es extraordinariamente bueno, Sí, pero no utilizando para las probables fallas o para las probables desviaciones de un proceso de tratamiento de un parto, el que hagamos violencia. claro, Esto es, señora, le vamos a poner un suero porque es necesario, no, te violentaron. No, no es cierto. Es decir, nosotros ya evaluamos que el parto no va normal y tendremos seguramente que ayudarle médicamente. Para eso, o por eso se ha logrado disminuir la mortalidad materna, en que los médicos hemos podido intervenir y no necesariamente porque le pusimos un suero la claro, estamos violentando. Entonces, claro. para mí, la palabra, el término violencia es lo que no va nada bien. Ujú. Desafortunadamente ha sido aceptado en algunos estados como Sí, válido y obviamente cuando llega uno con el juez le dice, usted es un violentador de mujeres. No dicen, usted le puso o le hizo una episiotomía a una paciente que necesitaba para favorecer el parto. Si yo veo que el parto viene normal, no tiene ningún problema, pues solamente voy a acompañar a la paciente y no le voy a hacer una episiotomía porque a lo mejor necesito utilizar un instrumento para poder obtener al bebé más fácilmente sin que haya daño a la paciente y sin que haya daño al bebé. ujú, Pero no lo violenté. Entonces, para mí eso sería el problema de la violencia, claro, el término como tal. claro, claro, claro. Bueno, en un momento regresamos. Gracias por estar aquí con nosotros. Regresamos a nuestro programa de Tus Derechos y vamos a hablar ahora en relación a estos nuevos paradigmas que hay en relación a la práctica de la obstetricia y se refieren a que, no sé si es por el cambio de alimentación o por qué será, que antes como que todas las mujeres se podían embarazar y tener bebés y ahora, ¿cuántos casos no hemos oído de matrimonios que ya no pueden tener hijos? Y entonces están recurriendo a las reproducciones asistidas, doctor. Eh, es como una revolución, eso no lo teníamos antes. Lo que ¿Qué pasa es que opina de no se esto? conocía. Sí. El problema antes, cuando un matrimonio buscaba un hijo, a quien mandaban era habitualmente a la mujer, a que el médico la viese. Ujú, En la actualidad, el 10% de matrimonios que no tienen un espontáneo embarazo después de tener relaciones sin ningún procedimiento de anticoncepción, ujú, se ha demostrado que el 40% es un factor masculino, el 40% femenino y un 20% es un factor mixto. ujú, O sea, ya no es el problema de la mujer, es el problema de la pareja. ujú, claro, claro. Qué bueno, ¿no? Que ya se ve así. Yo Porque creo que antes en muchas culturas, ¿no? Se veía que incluso podía ser repudiada una mujer si no podía procrear, ¿no? Y bueno, por lo menos hemos cambiado ese paradigma, ¿no? O esa forma de ver las cosas. Estas nuevas formas de reproducción asistida, ¿qué tanto éxito han tenido, doctor? Quiero regresar a que el problema no es la alimentación, Ujú, el problema no es en mucho la contaminación. El gran problema de la necesidad de la reproducción asistida actualmente es el que han pospuesto la maternidad, principalmente las mujeres, o el tener una familia, las parejas que se casan o que viven juntos, porque ya no quieren tener hijos como sucedía antes a los 20, 22, 25. Ya la mujer, afortunadamente, con su ingreso a todo nuestro sistema económico y financiero en todas partes del mundo, pospone el momento en que va a venir el bebé o los hijos. ujú, Entonces, lo primero que se va disminuyendo ujú, con la edad es la fertilidad, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, cuando intentan tener sí, hijos ahora, ya que hayan suspendido sus métodos anticonceptivos, ya están
con una gran mansión en el lugar donde deben tener, vamos a embarazarnos. Con La mujer ya está maestrías, rebasando ¿verdad? los 40, 45 años Sí. y ahí ya hay una disminución tremenda de la fertilidad. Eso en el dato que inicialmente puse. Ujú. La reproducción asistida no tiene tantos éxitos como vemos en los anuncios. Es decir, por supuesto que sirven mucho, pero no están por arriba de un 20-25% las mejores clínicas para que puedan lograr un embarazo y que ese embarazo termine en un bebé que se lleven a casa, Ujú. porque a veces logran embarazos, pero que son abortados tempranamente o a mediano plazo en el embarazo. Y lo que cuenta es un embarazo y que las parejas se lleven a casa a un bebé sano, Sano. normal. Entonces, no es tan alto, aunque a veces oímos anuncios de que si no se embaraza le devolvemos su dinero porque el 100% con bárbaro. nosotros, eso es completamente falso. Falso, claro. Así es. Sí, es un engaño, ¿verdad? A todas estas personas que ya de por sí sufren mucho, como usted dice. Sí, han preferido las maestrías y doctorados, doctor, ¿verdad? Claro. Hablando de este programa, lo ven muchos abogados. Y pues los abogados nos dedicamos también a revisar el cumplimiento de normas. Y yo sé que ustedes en su práctica diaria revisan y me imagino que tienen varias normas que tienen que cumplir en el ejercicio de su profesión de obstetras. ¿Cuáles son estas normas, Leti? De entrada, como todo médico, la 004, que es la del expediente clínico, que yo creo que es troncal, no solamente para los obstetras, sino para todos los médicos especialistas y los médicos en general. La siguiente es la 007, que el año antepasado, en el 2016, tuvo una modificación donde se hace una puntualización a lo que es la vigilancia del embarazo, del parto, y hoy día se le llama a la persona recién nacida. Y dentro de esta tenor, pues el conocer lo que es la norma oficial de planificación familiar, la de defectos congénitos, y se vinculan algunas otras que no en el carácter del obstétrico, pero lo que es cáncer de mama, cáncer cervicouterino, menopausia y climaterio. Pero también hoy día es importante hablar de las guías de práctica clínica, que si bien no tienen una condición de obligatoriedad, como sería la norma oficial mexicana, cualquiera que sea esta, está el hecho de que existe ya la vinculación de estas guías para lo que es el ejercicio de la medicina. Tenemos mucha jurisprudencia hablando justamente de lo que los abogados son expertos, en donde se establece la condición de que la guía de práctica clínica, que no es otra cosa más que el conjunto de evidencias y recomendaciones médicas para nuestro ejercicio y que tiene un soporte de tipo jurídico. Entonces, estamos al hecho de que hay que cumplir con las Claro. normas, pero también hoy día empieza a incursionar la necesidad de atender a las guías de práctica clínica. Y eso les otorga mucha seguridad a ustedes, ¿no? Como médicos, el saber que tienen una norma oficial, ¿no? Para que bueno, ¿y qué les parece? ¿Se cumplen en su totalidad? ¿Qué piensa usted, doctor? Bueno, en su gran mayoría sí. La verdad es que en general sí se cumplen. Lo importante también es señalar, porque a veces los médicos jóvenes piensan que solo hay que aprenderse la guía de práctica clínica y no es así. O sea, la guía, como su nombre lo dice, es una recomendación Exacto. sobre algo que tenemos que estudiar a fondo y conocer con detalle. Y la guía nos va a servir dentro de un marco de referencia, sobre todo legal, cómo actuar con esa paciente. Claro, claro. Entonces, es importante puntualizar. Claro, claro. Bueno, ahora, bueno, esta práctica de ustedes siempre ha sido fascinante. Yo me imagino que sigue habiendo muchos chicos y chicas que se siguen inscribiendo en la especialidad para ser gineco-obstetras y cada vez me imagino que hay más. ¿Cómo se organizan? ¿Están organizados en colegios? ¿Cómo es, doctor Neri? Hay varias escuelas Ujú, que forman ginecólogos. ujú, Esto es, el médico, una vez que ha estudiado su carrera de medicina, la licenciatura en medicina, ujú. hace una preparación dentro de un hospital que se conoce como internado o como residencia rotatoria, y ahí ellos ya pueden escoger hacia una especialidad. Para esas especialidades es que se ha generado el examen nacional de residencias, Ujú. en el cual las mejores calificaciones casi siempre se van o a ginecología o a cirugía, Ujú. y ahí empiezan, se van a estudiar a los diferentes hospitales, y ya una vez siendo ginecólogos es cuando pueden afiliarse a los colegios. Ujú. Los colegios de profesionistas, entre ellos médicos
y de los médicos el de ginecólogos, acepta a los miembros, a los ginecólogos que tengan reconocimiento de estudios oficiales en universidades reconocidas, y para que los hagamos miembros titulares les pedimos que se certifiquen, esto es, que presenten un examen de conocimientos y de suficiente calidad técnica para que sean colegiados titulares. Entonces los colegios nos dedicamos a continuar los conocimientos, actualizar principalmente y hacer, al menos en el caso del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, prácticas en simuladores para que las personas ahora no tengan que practicar o aprender en pacientes, que también es llamado violencia obstétrica, que hace un rato lo oímos, el que una paciente sea revisada por más de 2 o 3 personas con justa razón. Ahora tenemos simuladores y los colegios en los equipos de simulación hacemos muchas prácticas, como es atender un parto, como es hacer una cirugía sin que tengamos que molestar a ninguna paciente. Qué maravilla. Eso es nuestra principal función. Qué maravilla, qué bien. Así es. Y doctor, ¿qué me podría usted decir? ¿Qué naturaleza tiene un ginecobstetra? ¿En qué se diferencia con otro tipo de médicos? ¿Usted qué podría decir de su experiencia de tantos años? Es la especialidad que más satisfacciones y dolores provoca. El trabajo nuestro habitualmente da resultados maravillosos, ¿Cómo no? pero en ocasiones tenemos también la incertidumbre, no de un error en el manejo de una paciente, sino de una complicación natural a la cual no nos podemos oponer. Alguien me preguntaba que si volvería yo a ser ginecobstetra, y le digo que el ginecobstetra tiene cualidades porque es cirujano, opera. Tiene cualidades pediátricas porque vigila el embarazo, porque maneja extraordinariamente las complicaciones médicas del embarazo, la cardiópata, la hipertensa, la diabética, y además tiene la cualidad de ser paternalista. Creo que esas cualidades hacen que el ginecobstetra tenga una imagen muy particular. Quiero también marcar un detalle. Actualmente el número de ginecólogas se ha incrementado brutalmente. Antes en una residencia había un 10 o un 20% de mujeres. En la actualidad hay residencias donde más del 50% son mujeres. Y en ginecobstetricia hasta el 70%. Qué bien. Y esto habla en favor de que la equidad de género. La igualdad de género está extraordinariamente ahí manifestada. Claro, qué maravilla. Tú, Leti, ¿qué nos podrías decir de tu experiencia en tu práctica? Como bien comenta el doctor Agüed, es una amalgama de conocimientos donde pues en esa cuestión el tener la satisfacción de compartir con una familia la llegada de un nuevo miembro es de las emociones más explosivas que uno pueda tener, porque además uno vive con ellos el crecimiento de ese embarazo, todas las vicisitudes, todas las angustias, pero también la satisfacción de que cuando llega es el recibir esa oportunidad de una nueva vida y además de que uno tiene la satisfacción de poderlos ver crecer, porque pues se convierten en parte de nosotros, exactamente. Claro, entonces yo creo que es una de las especialidades, por no decir que es la más, que tiene esa cuestión de tener lo quirúrgico, lo médico y, como alguien diría, lo que nadie tiene, lo obstétrico, que es justamente lo que nos da el ser únicos, por decirlo de alguna forma, que el embarazo es particularmente diferente. Doctor Briones. Sí, realmente es una felicidad, como dice el doctor Agüed, porque es la única situación en la medicina en que el médico es responsable de 2 seres humanos. Realmente uno tiene que vigilar el crecimiento, el desarrollo del feto, ahora apoyado con la nueva tecnología, que esto permite predecir con mucha anticipación el desarrollo de un bebé y poderse anticipar y que en el momento del nacimiento esté un cirujano, esté un cardiólogo, esté un neurólogo para poder asistir
a ese recién nacido que va a llegar. Qué afortunado, ¿verdad? Que tengamos estos ultrasonidos tan modernos, ultrasonido que es ya se como la puede ver hasta máquina del la carita del bebé, ¿verdad? Así es. Es algo Estamos viendo increíble. el futuro, ¿no? El En futuro, ese ya sentido. estamos viviendo el futuro. Doctor, Creo que es la más completa de las especialidades. Voy a pecar de que es la mejor y a mí me sigue llenando hasta las lágrimas de emoción el atender un parto. Después de 36 años que tengo de ginecólogo, de veras, me sigue llenando. ¿Por qué? Porque es realmente satisfactorio. Lo que dice el doctor Agüed es cierto, es sumamente difícil en momentos en los cuales estamos a un lado de la muerte y estamos peleando contra ella, tanto por el bebé, que probablemente esté a unos minutos de morir y tenemos que actuar, como de la madre, que la encontramos en problemas extremadamente graves como una hemorragia, como un desgarro o una ruptura del útero, que esto puede pasar, y sí nos pone a temblar. Sin embargo, la buena preparación técnica pues debe dar lugar a poder esa es la salvar base, a ¿verdad? esa Estar persona. bien preparados Así y es. seguir formando a las siguientes generaciones. Y seguir enseñando esto a la gente. Y sobre todo por ustedes supuesto. que son un gran ejemplo para las nuevas, para los jóvenes. Así es. Y bueno, los felicito por su valentía, por esta dedicación Gracias. que se siente en el corazón, de verdad. Y muchas, muchas gracias por haber estado todos ustedes aquí en este programa. Muchas gracias. Gracias. Gracias también a ustedes. Hasta luego.